Este tema surge en realidad de algo que, de una situación un poco negativa. Nos voy a pasar factura, digo. Eh, Ahí, bueno, en privado, desde hace muchos años tenemos un grupo de estudio donde fuimos avanzando en distintos temas y este tema quedó inconcluso. Lo habíamos empezado a estudiar y después, bueno, pasó un poco el tiempo, por una u otra cosa no nos podíamos ir reuniendo, pero siempre como que me quedó pendiente hasta que después de un tiempo me decidí a adentrarme y, y poder juntar, ¿no? Argumentos y ver un poquito cómo es. El planteo es el siguiente. Yo siempre crecí eh, teniendo un entendimiento de lo que es la segunda venida de Cristo, que era más o menos así. Dios le da un tiempo determinado al ser humano, le da libre albedrío por un tiempo, por un espacio, que pueden ser, si ustedes quieren, llámenlo 6.000 años, ¿no es cierto? Pero cuando ese tiempo se acaba, Dios necesariamente tiene que venir a interrumpir la vida como el ser humano ha decidido llevarla, tiene que interrumpir los gobiernos, tiene que interrumpir las guerras, tiene que interrumpir la vida cotidiana de cada uno y decir, bueno, hasta acá llegamos, yo les di la oportunidad a todos, de un lado voy a poner a los que decidieron elegirme y del otro lado, desgraciadamente, los que no me eligieron, los voy a tener que destruir y bueno, al resto me los llevo al cielo a vivir conmigo, ¿no? Esa es la concepción que yo tenía de la segunda venida de Cristo, era el motivo por el cual Cristo venía con todos sus ángeles y también en la gloria del Padre. Ahora lo que vengo a compartirles es una mirada diferente, una película diferente. Y vamos a tratar de ir armando esta película juntos, con textos bíblicos, con testimonios también, para ver si realmente es así como yo pensaba o puede haber una variante. Vamos a empezar con lo que sería los versículos claves por donde yo empecé esta investigación, ¿no es cierto? Si yo quiero saber qué pasó en la segunda venida, qué mejor qué va a pasar, perdón, en la segunda venida, qué mejor que ir a las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Cuando él hizo referencia, respondiendo a los que le preguntaban, a sus discípulos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cómo? Y entonces Jesús dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces esto vamos a subrayarlo, vamos a ponerlo como un punto de partida, ¿no? Como en los días de Noé. Dice, comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, tenemos dos pistas, ¿no es cierto? El caso del diluvio y el caso de Sodoma y Gomorra. Dos destrucciones, una más grande, universal, ¿sí? O mundial, si tomamos nuestro planeta mundial, que es el diluvio, y después Sodoma, Gomorra, Zoar, todas esas ciudades que estaban en esas llanuras, ¿no es cierto? Entonces tenemos que adentrarnos en esas historias para ver de qué se trata o por qué sucedió esa destrucción, debido a qué, para poder extraer esas pistas y poder construir esta película de la segunda venida. Los versículos siguen diciendo, ¿no? Dicen, aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama,
el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué agregué estos textos? Porque si bien pintan un cuadro, es como que es solamente una imagen. Y sabemos que hay una gran parte del mundo evangélico que de esta imagen hace una película. Están dos en el campo y entonces, bueno, Dios se lleva a uno, se lo lleva con él, desaparece y el otro es dejado, ¿no es cierto? Es como que hay un juicio de Dios. Pero es como que si tomamos solamente la imagen, es como que empieza a contradecirse con otros hechos, ¿no es cierto? Porque acá la gente que se salva de repente desaparece, es como que es abducida, es raptada, ¿sí? La doctrina del rapto secreto, pero no, ¿dónde entra todo eso de que a Jesús todo ojo lo verá y que viene en la gloria con los ángeles y un espectáculo tremendo? Es como que si tomamos la foto se empieza a contradecir, ¿no es cierto? Por eso tenemos que unir imágenes para lograr una escena más grande. Y este texto vamos a dejarlo para el final porque tiene una explicación sencilla, pero que es muy reveladora. Vamos a introducirnos en las historias que nos competen, ¿no es cierto? Habíamos mencionado los antediluvianos y a Sodoma y Gomorra. Vamos a extraer eh, algunas pistas, ¿sí? De lo que pasó en ese tiempo. Vamos a hacerlo con la Biblia y con los testimonios también, para ver si ahora se están repitiendo, porque Jesús dijo, lo que sucedió allá también va a suceder acá. Entonces, ahí presten atención porque es el tiempo, ¿no? Dice en Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Entonces vemos que había, ¿sí? Una descendencia llamada los hijos de Dios, de parte de Set principalmente, y bueno, desconocemos seguramente también de algunos otros de hijos de Adán y Eva, pero preferentemente de Set, que servían a Dios. El problema fue que vieron muy lindas a las mujeres que eran descendientes del otro lado, de Caín, ¿sí? Una descendencia que había desechado a Dios completamente y que iba en contra de todo lo que Dios había establecido. Entonces sabemos cómo termina cuando hay matrimonios mixtos, parejas mixtas, uno es creyente, el otro no, por la insistencia, por la seducción, por lo que ustedes quieran. Muchos de estos hombres justos, de esta descendencia justa, también cayeron en esta apostasía, al punto de que en un momento Dios vio solamente a Noé. Si bien, bueno, Noé estuvo con su padre, Lamec, y con Matusalén hasta el mismo año, se supone que el diluvio, ahí murieron sus padres. En definitiva, Noé y su familia fueron los únicos que quedaron firmes y fieles a Dios en esta historia, ¿no? Vemos cómo afecta, ¿no es cierto?, el hecho de mezclarse con personas que ya han tomado una decisión que es totalmente contraria a Dios. Y digo que ya han tomado esta decisión porque siempre hay alguien que puede tomar fuera de contexto estas palabras y decir, bueno, no me junto con nadie porque son todos impíos y soy santo yo, ¿no es cierto? No, no va a eso, ¿no es cierto? Sino
digo, el hecho de una unión tan cercana como un matrimonio con una persona que ya de antemano ha decidido negar a Dios, burlarse y pisotear todos los principios, ¿no es cierto? De eso no puede salir nada bueno. Y más cuando eh, lo que me, lo que me insta a hacerlo, lo que me alienta a hacerlo es solamente la belleza física, ¿no? Es como que ese menjunje solamente puede terminar mal. Y los hijos que salen de esas uniones eh, solamente multiplican la apostasía y el pecado que se produce, ¿no es cierto?, en sus padres mismos, al punto de que todo designio de los pensamientos del corazón van de continuo al mal. O sea, no hay ya nada bueno. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y acá tenemos un punto interesante, ¿no? Dios dice que lo va a hacer, que va a destruir, pero también dice cómo, ¿no? Lo va a destruir con la tierra. Dios decide el fin de todo ser humano y lo va a destruir con la tierra. ¿Cómo es que esto sucede? La explicación también está antes. Dice que la tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba corrompida, pero cuando leemos esto de manera superficial, creemos que está hablando del ser humano. Pero en realidad, fíjense las palabras que están en rojo, dice que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, no son los mismos sujetos, ¿sí? Cuando habla de la tierra, se está refiriendo al planeta, a la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza estaba corrompida y llena de violencia? ¿Por qué estaba contaminada? Porque los hombres la habían contaminado, ¿sí? Los hombres habían corrompido su camino sobre la tierra y por el pecado de los hombres, la naturaleza estaba contaminada y corrompida. Y nótese que no estamos hablando, o sí, pero en menor medida, no estoy hablando de la lluvia ácida, el efecto invernadero, los plásticos en el mar. Eso puede ser una parte pequeña, pequeña de la contaminación de la Tierra, pero lo que principalmente hace referencia y alza, ¿sí?, en importancia es la violencia, la corrupción, el pecado que contamina, ¿sí? El hombre con su pecado contaminando la naturaleza. Entonces, ¿cómo va a destruir Dios? Utilizando lo que ellos mismos contaminaron, lo que ellos mismos corrompieron. Dios va a permitir que la tierra sea destruida y que en esa destrucción se lleve a aquellos que comenzaron, ¿no es cierto?, con sus delitos y con sus pecados, los que comenzaron esta contaminación. Eso es muy interesante y es un asterisco muy grande que vamos a llevar y aplicar a lo que es la segunda venida, ¿no es cierto? Ahora pasamos a Sodoma, ¿sí? Especialmente a Sodoma. Recordamos un poquito el contexto de la historia, no agregué todo porque habría que leer mucho, ¿sí? Cristo mismo se presenta junto a dos varones del cielo, junto a dos ángeles, los tres en una forma humana, se presentan a Abraham, ¿sí? Ahí es donde le hablan que Sara va a tener un hijo, pero después comienza también la conversación sobre Sodoma. Y dice que los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Recuerden que Abraham y Lot se habían separado, Lot había escogido vivir en la ciudad o cerca de la ciudad, y Abraham escogió el campo, ¿no es cierto? Se ve que desde donde estaba Abraham se podían ver esas ciudades. Y Jehová dijo, este es Cristo, ¿no es cierto?, que estaba corporalmente ahí con Abraham, dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer,
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces, es interesante que este Jehová, Cristo, decide revelar sus planes a Abraham, así como está prometido, ¿no? Que revelará sus secretos a sus siervos. Revela entonces a este hombre justo lo que él iba a hacer, que iba a visitar una ciudad para saber si habían llegado al colmo de sus pecados, ¿sí? Si ya la copa estaba por rebalsar. Y es interesante que yo apenas anoche pude reparar en este detalle. Dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y después dice: según el clamor que ha venido hasta mí. Y yo digo, ¿y quién clama? ¿Quién clama contra Sodoma? ¿De dónde viene o qué es ese clamor que sube a Dios clamando en contra de Sodoma? Inmediatamente asocié esto con la historia de Caín. Génesis 4, ¿sí? Cuando Caín, le dice a su hermano: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y entonces él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces vemos acá que la naturaleza, y no me pregunten cómo, porque no quiero entrar en detalles que o no están revelados o yo no tengo la revelación, porque sabemos que hay corrientes, incluso espiritistas, que hablan de la madre tierra como algo, como un ente que tiene una mente propia. No digo vida porque vida sí sabemos que la naturaleza tiene vida, pero no como una mente, no como un dios. Pero sí, evidentemente, la naturaleza es algo que está vivo y que de alguna manera expresa su clamor a Dios cuando es contaminada de pecado y de violencia. Porque acá Dios dice: la voz de la sangre de tu hermano, ¿sí? Esa sangre que derramaste en la tierra está clamando a mí. Esto es lo que Dios le dice a Caín, ¿no es cierto? Y entonces es imposible no hacer este paralelo con Sodoma y Gomorra, ¿no? Hay un clamor de la tierra que sube a Dios y dice: estas ciudades llegan al colmo, es tanta la contaminación y el pecado que no se puede más. Es como si la tierra hablase, ¿no es cierto? No se puede más. Y si regresamos, en realidad avanzamos, ¿no es cierto? La próxima imagen sí regresa un poquito en la historia, pero todavía hay un par de versículos más. ¿Cuáles son las consecuencias de que Caín haya contaminado la tierra, haya derramado sangre en la tierra y que la tierra ahora clame a Dios? Dios le relata la consecuencia a Caín y le dice: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano, perdón, la sangre de tu hermano. O sea, vos lo hiciste, vos derramaste la sangre, vos ejerciste violencia, vos estás contaminando la tierra. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios le relata las consecuencias de lo que él hizo. Y fíjense lo que entiende Caín. Caín dice a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Tú, ¿sí? Me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra.
y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Acá podemos ver un principio que es muy importante, que es fundamental para entender muchas de las historias de grandes destrucciones de ciudades y de personas, ¿sí? Por eventos que tienen que ver con la naturaleza. Dios le relata, le dice a Caín, vos contaminaste la tierra al derramar la sangre de tu hermano, la tierra clama a mí y la tierra ahora no quiere darte de su fruto, te va a costar el doble, la tierra no quiere cobijarte, no quiere ser tu hogar y ahora vas a ser errante y extranjero, te las vas a tener que arreglar de alguna forma porque la tierra no te quiere, la tierra te quiere echar, te quiere expulsar. Pero Caín no entiende este principio y le echa la culpa a Dios. Cree que Dios lo está castigando, cree que las consecuencias de lo que él hizo vienen directamente como un juicio de Dios castigándolo. Entonces, a partir de ahí, cuando tenemos la mente de Caín y miramos, por ejemplo, el diluvio, Dios lo envió para castigar. Vemos Sodoma y Gomorra y decimos, Dios envió el fuego para castigar. Y entonces, por consecuencia, vemos la segunda venida de Cristo y dice, Dios viene a destruir para castigar. Cuando el principio es otro. Ustedes contaminan la tierra, ustedes ejercen violencia, ustedes derraman sangre y la tierra no los quiere, la tierra los quiere vomitar, la tierra clama a mí, ¿sí? Por lo que ustedes hacen. Y esto mismo también sucedió un capítulo anterior, ¿sí? En Génesis 3, con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, Dios ya les comenta sobre este principio. Y entonces le dice a Adán, ¿no? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, yo no te estoy castigando. Por tu causa, por las consecuencias de tu desobediencia, por la contaminación que ejerciste sobre la tierra ahora está maldita. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos ahora la tierra te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Tu pecado, tu desobediencia, genera que ahora los animales también sean desobedientes a vos. Esos animales que antes te obedecían, ahora te van a desobedecer. La tierra que antes era un huerto precioso, si el cual labrabas y te daba de todo, ahora la tierra no te quiere dar porque te rebelaste contra su hacedor. Interesante, ¿no? Como este principio estaba explícito ya desde el comienzo, desde el primer pecado, y quizás nos estaba costando verlo, ¿no? Tenemos algunas citas que van a desarrollar un poquito más y nos van a dar en realidad una lista de pecados muy, pero muy puntuales, ¿sí? Tanto antes del diluvio como también en Sodoma y Gomorra. Dice, en los días de Noé la fuerza bruta prevalecía en el mundo. Mediante amenazas de castigo, los hombres intimidaban a otros hombres. En vez de hacer justicia a sus vecinos, ellos llevaban a cabo sus propios deseos ilícitos. Tenían muchas esposas, lo cual era contrario a la sabia disposición de Dios. En el principio Dios dio a Adán una esposa para mostrar a todos los que vivirían en la tierra su orden y su ley respecto a esto. La transgresión y caída de Adán y Eva trajo pecado y miseria sobre la raza humana. El hombre siguió sus propios deseos carnales, cambiando la orden de Dios. Cuanto más multiplicaban los hombres sus esposas, tanto más aumentaba su maldad y desdicha. Si alguno deseaba tomar las esposas, el ganado o cualquier cosa que perteneciera a su prójimo, no tenía en cuenta la justicia y el derecho, sino que si podía prevalecer sobre su vecino mediante la razón de la fuerza o matándolo, lo hacía y se regocijaba en sus actos de violencia. Les complacía destruir las vidas de los animales. Los usaban para alimento
y esto aumentaba su ferocidad y violencia, y les hacía mirar la sangre de los seres humanos con indiferencia sorprendente. Entonces ahí hay algunas palabras que están en colorcito, que son las que podemos rescatar, ¿no? El uso de la fuerza, el hecho de golpear a otro para robarle lo que es suyo, amenazas, intimidación, castigos, deseos ilícitos, ¿sí? El corromper el matrimonio, ¿sí? El corromper el matrimonio que Dios había establecido. El hombre siguió sus propios deseos carnales, se olvidó de la justicia y hasta empezó a asesinar, ¿no? Para salirse con la suya. Y todo esto potenciado por el hecho de empezar a comer carnes de animales. Esto dice que potencia todos los instintos, la fuerza, la ferocidad y hace que mires la vida de forma indiferente. Dice, a los descendientes de Set se los llamaba los hijos de Dios, a los descendientes de Caín los hijos de los hombres. Y al mezclarse los hijos de Dios con los hijos de los hombres, se corrompieron. Y al unirse con ellos en matrimonio, perdieron, mediante la influencia de sus esposas, su carácter peculiar y santo, uniéndose a los hijos de Caín en su idolatría. Muchos desecharon el temor de Dios y hollaron sus mandamientos, pero había unos pocos que seguían la justicia, que temían y honraban a su Creador. Noé y su familia estaban entre los pocos justos. La poligamia se practicó desde tiempos muy antiguos y fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano. Y hago un paréntesis, ¿no? La ira de Dios, que estos días ha vuelto a estar en auge, porque también en la iglesia adventista, en la lección de escuela sabática, están estudiando ese tema. Yo volví a compartir algunos temas que había hecho hace un tiempo y en general todos entendemos correctamente lo que es la ira de Dios, ¿no es cierto? El dejar a cada uno librado a las consecuencias de sus propios actos. La ira de Dios no es como la nuestra, ¿no es cierto? Entonces, uno de los pecados por los cuales Dios quita su protección al ser humano fue la depravación del matrimonio, la poligamia, ¿no es cierto? Disminuir la santidad del matrimonio. Dice que no hay una forma más segura que borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Y acá, en lo que es la desfiguración del matrimonio, la corrupción del matrimonio, podemos agregar también, ¿no es cierto?, el hecho de no estar con la misma mujer hasta la muerte, sino por cualquier motivo divorciarse, volver a casarse y al final terminás en tu vida casado 6, 7 veces. El matrimonio homosexual, ¿sí? Con la persona del mismo sexo. Hay tantas formas, e incluso en la parte sexual también el apóstol Pablo habla de dejar el uso común, ¿sí? Del sexo y tener otras prácticas sexuales distintas a las que Dios proveyó. Todo esto hace que se borre la imagen de Dios en el hombre y es una de las causas principales por las cuales Dios abandona, ¿sí?, al hombre a que recoja las consecuencias de lo que hizo, ¿no? El pecado del mundo de Noé, ¿sí? Agregamos más pecados, dice, fue la intemperancia. Y hoy también el pecado de la intemperancia en el comer y en el beber es tan marcado que Dios no lo tolerará para siempre. El hombre lleva al exceso lo que es lícito y su ser entero sufre el resultado de la violación de las leyes, ¿sí? En las leyes que el Señor ha establecido. La intemperancia en el comer y en el beber está en aumento, las mesas se colman con toda clase de alimentos para satisfacer el apetito sensual. Como para agarrar un ritmo rápido en la lectura, ustedes fíjense que esto es causa y consecuencia, ¿sí? No es yo hago lo que deseo y Dios me castiga, ¿sí? El comer y el beber, especialmente carne, vemos que potencia un montón de aspectos negativos, ¿no es cierto? Los resultados de las violaciones de las leyes, vemos que ahora las leyes son para protección, que son para algo bueno, pero cuando las violamos de forma eh, explícita, ¿no es cierto?, cosechamos lo que sembramos.
y muchos alimentos que también satisfacen lo que es el apetito sensual. Atención a esto, ¿no? El sufrimiento es el resultado lógico de este curso de acción. La fuerza vital del organismo no puede soportar la carga que se le coloca y este finalmente se arruina. Por eso también es que de seres humanos que vivían casi 1000 años, midiendo casi 4 metros, con una fuerza física y con una capacidad mental extraordinaria, ahora medimos 1,70, 1,80, somos débiles y somos enfermos. Dios no realizará un milagro para contrarrestar los efectos de la perversa violación de las leyes de la salud y la vida. El hombre debiera estimarse a sí mismo por el precio que ha sido pagado por él. Cuando se valore a sí mismo en esta forma, no abusará a sabiendas de una sola de sus facultades físicas o mentales. Es un insulto al Dios del cielo de parte del hombre abusar de sus preciosas facultades colocándose bajo el dominio de agentes satánicos, embruteciéndose al permitirse aquello que es ruinoso para la salud, para la piedad y para la espiritualidad. Y acá abrimos una tremenda puerta, ¿sí? Violar las leyes de la salud hace que nuestras capacidades físicas, mentales, espirituales queden arruinadas, rebajadas y quedamos expuestos a que Satanás y sus ángeles nos destruyan, ¿sí? La ira de Dios justamente es cuando Él no puede proteger y Satanás entra por esa puerta gigante y destruye, ¿sí? La famosa brecha. Dice que condiciones semejantes prevalecen hoy en día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace el apetito sin restricción. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Esto especialmente está hablando de todo lo que es la parte sexual, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la sensualidad, despierta todo lo que son las pasiones sexuales. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Recordamos, ¿sí? Como en los días de Noé, así será los días de la venida del Hijo del Hombre. Otro punto, el último de los antediluvianos, dice, pero si hubo un pecado mayor que otro que exigió la destrucción de la raza por el diluvio, fue el vil crimen de la amalgama de los hombres y los animales, o del hombre y los animales, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. Dios se propuso destruir por medio de un diluvio a esta raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos ante él. Todas las especies animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgama, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio, ¿sí? Desde el diluvio para acá, otra vez ha habido amalgama de hombres y bestias, como puede verse en las variedades casi infinitas de especies animales y en ciertas razas de hombres. Ahora, no me pidan que yo explique esta cita porque es una explosión en mi cabeza desde hace muchos años. Hay varias formas de entenderla, ¿sí? Pero básicamente estamos hablando de manipulación genética, ¿sí? De cruzar ya sea sexualmente distintas razas de animales o de jugar con la genética manipulando, ¿sí? Y cambiando lo que Dios creó. Ahora también ahí hay una puerta enorme que se abre para lo que es una mezcla hombre-animal, en la que yo personalmente creo que puede haber posibilidades de que el hombre haya llegado a eso. Por lo menos sabemos que hay, y fíjense esta expresión, prácticas sodomíticas, se dice así, donde también hay sexo de animales con hombres. O sea, todo tiene que ver con todo, y fíjense que el dicho es famoso y que desciende de aquella famosa ciudad también, ¿no es cierto? Zoofilia. Sí, pero me refiero a las prácticas. La zoofilia es la práctica sexual con los animales, pero
porque desciende de Sodoma, tanto a las prácticas homosexuales como a otras prácticas sexuales llevadas al extremo, se les dice prácticas sodomíticas, ¿no es cierto? Porque lo inventaron ellos o en gran parte fueron los profesionales de estos tipos de artes, ¿no es cierto? Eh, Vamos a pasar algunas citas que tienen que ver con justamente Sodoma. Dice, la ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre porque le siguen el vicio y el crimen. Debilita la mente, pervierte el entendimiento y el alma. Satanás está al acecho, listo para destruir a los imprudentes, cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas ociosas. Reinaban en Sodoma el alboroto, el júbilo, los festines y las borracheras. Las más viles y las más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley y encontraban deleite en los actos de violencia. Aunque tenían delante de ellos el ejemplo del mundo antediluviano y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción, sin embargo, seguían la misma conducta impía. Lot había esperado ocultar, esto hablando de, pongo contexto, ¿no? Para no pegar toda la cita, cuando estos dos ángeles que estaban con Cristo y con Abraham van en forma humana a Sodoma, Lot los recibe y los quiere cuidar porque sabe lo que pasaba en esta ciudad, ¿no? Y dice, esperando ocultar su intención a los ociosos que estaban en la puerta, llevando a los forasteros a su casa mediante un rodeo. Pero la vacilación y tardanza de estos, así como las instancias de él, dieron tiempo a los que los observaran, ¿no es cierto? A que la gente los mirara. Y antes de que se acostaran aquella noche, una gran cantidad de gente desenfrenada se reunió alrededor de la casa. Y presten atención, dice, era una inmensa multitud de jóvenes y ancianos, todos igualmente enardecidos por las más bajas pasiones. ¿Sí? Andás a ver, quizás eran físicamente un poco distintos a la raza que había en Sodoma y querían que Lot los entregue para violarlos, para tener sexo con ellos, ¿sí? Las más bajas pasiones. Los forasteros se habían informado del carácter de la ciudad y Lot los había advertido de que no se atrevieran a salir de la casa por la noche. En ese momento se oyeron los gritos y las mofas de la muchedumbre que exigía que sacara afuera a los hombres. Juntamos esto con constantes fiestas, borracheras, griteríos, alboroto, desenfreno sexual, prácticas aberrantes, y los ángeles habían venido a probar esto. Recuerdan que Cristo le había dicho a Abraham, yo voy a ver si esto es así. Y si no es así, lo voy a saber. Pero el clamor contra Sodoma y Gomorra sube a mí de forma insistente, ¿no? Y lo peor es que la cita termina diciendo que aquella última noche no se distinguió, ¿sí? No fue diferente, porque se cometieran mayores pecados que en otras noches anteriores. Pero la misericordia, tanto tiempo despreciada, al fin cesó de interceder por ellos. Fue tanto el pecado y tanta la contaminación que Dios ya no podía hacer nada, ¿no? Dice, ¿acaso no suceden cosas a nuestro alrededor que nos revelan los peligros que acosan nuestra senda? Por doquiera se ve la ruina de la humanidad, altares familiares desintegrados, familias deshechas. Existe un extraño abandono de los principios y las normas de la moralidad han sido rebajadas. Y la tierra se apresura a ser como Sodoma. Las prácticas sodomitas, ahí estaba la expresión, sodomita, que atrajeron los juicios de Dios sobre el mundo y causaron el diluvio, ¿sí? Las prácticas sodomitas que causaron el diluvio, ¿sí? Nótese exactamente lo que ahí dice, traen los juicios de Dios, la ira de Dios, ¿cómo? Los abandona. El pecado causa el diluvio. Y también la destrucción de Sodoma por fuego. Esas prácticas hoy aumentan rápidamente.
Nos acercamos al fin y Dios ha soportado bastante la perversidad humana, pero su castigo no es menos cierto. Los que profesan ser la luz del mundo deben separarse de toda iniquidad. La impureza se halla muy extendida, aún entre el profeso pueblo de Cristo. Y acá, atención para nosotros, la pasión se ha desenfrenado, las propensiones animales ganan fuerza por la complacencia, mientras que las facultades morales se van tornando constantemente más débiles. La capacidad de resistir el mal sin Cristo, debido a todo el pecado que venimos arrastrando, es imposible, ¿no es cierto? Los pecados que destruyeron a los antidiluvianos y las ciudades de la llanura se practican hoy, no solamente en las tierras paganas y entre los que profesan el cristianismo popular, sino también entre algunos de los que aguardan la venida del Hijo del Hombre. Si Dios presentara ante nosotros estos pecados como Él los ve, nos llenaría de vergüenza y de terror. Entonces vemos que ya está totalmente emparentada ya nuestra sociedad con lo que fue Sodoma, Gomorra y antes del diluvio, ¿no? Y hay acá una lista de pecados que salen de todas estas citas que leímos, ¿no? Violencia, fuerza bruta, intimidación, amenazas, castigos, asesinatos, robos, desprecio por la vida humana y animal, corromper el matrimonio, la poligamia, las pasiones bajas, la homosexualidad, el casamiento con impíos, la intemperancia en el comer, en el beber, en abusar de las facultades físicas y mentales, ya sea masturbación, por ejemplo, ¿no? Experimentar con la genética en humanos y en animales. Esta semana he leído notas, por ejemplo, de cómo dicen que han conseguido reproducir o crear vida, por ejemplo, a través de 2 ratones machos. Noticia que me sorprendió muchísimo, ¿no? Y de esas pueden encontrar un montón. Ociosidad, amor a los placeres, lujos, riquezas y vicios. Impurezas, propensiones animales, perversidad, complacencia. Abandono de los principios, pisotear la ley de Dios, altares familiares destruidos y deformar la imagen de Dios. Básicamente esta es una lista de pecados y seguramente se puede agregar más de lo que sucedió antes del diluvio, que contaminó la tierra, causó, ¿sí?, la destrucción por agua, lo que pasó también en Sodoma y Gomorra, que contaminó la tierra y causó la destrucción por fuego, y lo que también va o está causando que este planeta se vaya a destruir nuevamente. Y acá vamos a donde va llegando el tema, ¿no? Los resultados de esto son pecado, miseria, maldad, desdicha, perder el carácter peculiar y santo. Corrompiendo el matrimonio se borra la imagen de Dios. Sufrimiento por la violación de las leyes de la salud, facultades mentales y físicas débiles. Esto significa quedar a merced del diablo y sus ángeles para ser destruidos. Nos olvidamos el precio que Cristo pagó por nosotros. Experimentos genéticos desfiguran también la imagen de Dios. Mofas y burlas hacia el mensaje y los mensajeros de Dios. Familias deshechas, moralidad rebajada, impureza y propensiones animales alimentadas. La tierra clama a Dios porque es contaminada por el hombre, ¿no? Este es el resultado de todos estos pecados. Algunos versículos, ¿sí?, para ahondar en esto, dice, se corrompió la tierra delante de Dios, ya lo habíamos leído, pero vamos a ampliarlo, ¿no? Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, ¿sí?, todos los seres humanos habían corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Si la tierra no aguanta más, no da para más. He aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué textos más podemos agregar para abonar esta teoría? O esta verdad, diría yo. Salmo 52:2 dice, antes con el corazón obráis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Isaías 24:4 nos dice, ¿sí?, que se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra,
y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Sí? Isaías está profetizando lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que nosotros estamos contaminando la tierra con nuestro pecado y la tierra ya está enferma. El mundo está cayendo, el planeta no da más. ¿A qué se debe esto? Sencillamente al principio de la siembra y la cosecha, ¿sí? Causa-consecuencia. Gálatas 6 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, este principio no es solamente siembro un grano y cosecho un grano, sino que se potencia. Fíjense lo que dice Mateo 13:23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Pero una semilla, dice, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. De uno se multiplica a 30, a 60 y a 100. Entonces, si nosotros lo que sembramos es la contaminación de la tierra mediante todo el pecado, imagínense multiplicado a 100. Lo que se produce es la destrucción del mundo. Ahora, si sembramos para el espíritu recibiendo la palabra, también esto se multiplica, porque a pesar de nuestras debilidades y nuestras falencias, Dios hace que cosechemos vida eterna, nos regala vida eterna. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. ¿Cuándo? Dice, los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por palabra. Yo creo que Job se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Los cielos van a descubrir la iniquidad del hombre. La tierra que el hombre contaminó y destruyó con su pecado, se va a levantar contra él, lo va a vomitar otra vez, nuevamente. La tierra va a vomitar al hombre. Cuando los renuevos de su casa sean transportados, ¿sí? Cuando vayamos al cielo con Cristo. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Y fíjense los motivos, ¿sí? Hay dos motivos. Dice, muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano. Y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Entonces vemos que los que tienen el corazón de Caín tienen dos opciones para explicar, por ejemplo, el diluvio. La casualidad de la naturaleza, o sea, las aguas se desbordaron, yo no hice nada y el mundo se destruyó, o Dios vino y ejecutó al hombre ahogándolo. Esto sale del corazón de Caín, ¿sí? No es ni una cosa ni la otra. ¿Cuál es la verdad? El hombre siembra contaminación en la tierra y la tierra lo vomita. Hay una causa y una consecuencia. Hay una siembra y hay una cosecha. No es ni la casualidad, ni es Dios destruyendo activamente. Dice que bajo la mano de Dios la naturaleza ministra contra los transgresores de las leyes de Dios. ¿Cómo? Ella guarda sus elementos destructivos en su seno hasta el momento en que irrumpan para destruir al hombre y purificar la tierra. En su momento fue el agua, ¿sí? La tierra acumuló agua en el centro de la tierra, arriba de la tierra, y la sierva dice que las fuentes se rompieron de abajo, de arriba, y la tierra vomitó al hombre. Ahora hay una promesa, hay un pacto de que no va a ser por agua, pero la tierra está guardando fuego. Está guardando fuego. Arriba, abajo, a los costados hay fuego. Hay elementos que arden. Que cuando el pecado llegue a la copa, cuando llene la copa, la tierra va a volver a vomitar al hombre y se va a purificar mediante el fuego.
Dice, cuando el faraón desafió a Dios por medio de Moisés y Aarón diciendo, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor ni dejaré ir a Israel. La naturaleza expresó su simpatía por su hacedor herido y cooperó con Dios para vengar el insulto a Jehová. Todo Egipto quedó desolado a causa de la obstinada resistencia del faraón. Esto está hablando de las plagas. Dios quería proteger a Faraón, quería proteger a Egipto, son sus hijos. Ahora el Faraón dijo, no, Dios acá no, yo no lo conozco, acá mando yo. Dios los deja librado a lo que ellos siembran, a la contaminación de sus pecados, y sabemos que Egipto también era un pueblo bastante pagano, impío. Las plagas destruyeron gran parte de sus riquezas y hasta incluso sus hijos, hasta donde Dios lo permitió, ¿no es cierto? Y de esta forma, sí, podemos agregar esta cita como para cerrar este tema, ¿no? De cómo es que Dios castiga. Dice, se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, ¿sí? El diluvio no viene directamente del Señor, el fuego de Sodoma y Gomorra no viene directamente del Señor, y el Señor en la segunda venida no viene directamente a cortar cabezas con una espada y a tirarte a un lago de fuego y azufre, sino viene directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba, señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Cuando tu físico está destruido, cuando tu mente está destruida, no tenés cómo hacer frente a Satanás y Satanás te destruye. Para ir terminando, porque más o menos la película está bastante construida, ¿sí? Pero vamos a poner una escena final. Teníamos Lucas 17, ¿no? Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cómo es esta historia? ¿Quién es tomado? ¿Quién es dejado? Yo lo que hice fue ir a la Strong y buscar las palabras, a ver qué significan. La palabra tomado es paralambanó, ¿sí? La definición es tomar, recibir de, ¿sí? Y acá están todas las aplicaciones de cómo se usaron. Tomado, tomaron, recibieron, recibido. Y si nosotros estamos hablando del contexto de cada uno siembra lo que cosecha, esta palabra se puede aplicar en yo siembro, entonces tomo lo que cosecho, recibo, ¿sí? Cosecho, recibo, tomo el resultado de lo que sembré, ¿sí? Entonces ese es el que es tomado. Ahora, si esto es cierto, la otra palabra tiene que ser lo contrario. La palabra dejado es apiemi. Dice dejó, ser perdonado, dejado, dejar en paz, ¿sí? Por lo tanto, si por todos los pecados que nosotros hemos cometido, el mundo, el planeta, la naturaleza, está a punto de estallar, ¿sí? Los elementos que guarda en su interior están a punto de vomitar al hombre, el que es dejado a salvo por Dios, es dejado en paz por Dios. La segunda venida de Cristo es el arca de Noé, es nuestra arca de Noé, donde todos son invitados a entrar, donde no hay acepción de personas, Dios invita a todos. Dice, el mundo va a explotar porque ustedes lo destruyeron. Entren al arca, entren en las nubes donde Cristo te invita. Y el que es tomado por la destrucción. Está tomando, está recibiendo la cosecha de lo que sembró. El que no quiere entrar al arca, lo que recibe es las aguas del diluvio. El que no quiere salir de la ciudad como Lot, lo que recibe es el fuego y el azufre. El que no quiere entrar con Cristo en las nubes de los cielos, lo que recibe es la destrucción de este planeta.
El planeta se va a destruir, el planeta ya prácticamente está destruido, ¿sí? Hay una cuenta regresiva. Este planeta no tiene forma de sanarse, ¿no? Por más que hablen de el Papa saque encíclicas y que ayudemos al medio ambiente, no hay vuelta atrás, no hay vuelta, no hay forma de curar la cantidad de pecado que hay en la tierra, ¿sí? La cantidad de pecado y violencia que hay en la tierra claman a Dios de una forma que no tiene vuelta atrás. Y entonces Dios viene a salvar a los que quieran ser salvados. Viene en las nubes como un arca, a salvar a todos los que quieran ser salvados. No viene a destruir, no viene a castigar. Va a castigar y va a destruir. ¿Cómo? Dejando que cada uno reciba lo que sembró, que coseche lo que sembró multiplicado por 30, por 60 y por 100. Entonces, así como sucedió en los días de Noé, que el hombre se autodestruyó, que el hombre contaminó la tierra, ¿sí? Y las aguas del diluvio, la tierra lo vomitaron, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando todos comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot, exactamente lo mismo. Pero fíjense lo que está en rojo, porque también esto es interesante. Dice, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Y por qué menciono esto? Porque, ¿se acuerdan a Abraham cuando intercedió? Y dijo, si hay 50 justos, ¿va a haber destrucción? No. ¿Y si hay 40? No. ¿Y 30? ¿Y 20? ¿Y 10? Mientras haya justos, todavía Dios no permite que la tierra sea destruida. Pero cuando Lot salió, la ciudad fue destruida. Está escrito, ¿sí?, que cuando los santos de estos últimos tiempos salgan de las ciudades a vivir al campo, las grandes ciudades van a ser destruidas. Va a haber destrucciones previas a una destrucción total, ¿sí? Cuando los santos salgan de las ciudades van a ser destruidas. Y cuando los santos de Dios suban a las nubes de los cielos y nos vayamos, no hay nada que refrene la destrucción que viene. El planeta se va a destruir completamente, ¿sí? Los únicos que van a quedar acá son Satanás y sus ángeles, nadie más. Antes de destruir, esta es la última, ¿sí? La última cita dice, antes de destruir al mundo por el diluvio, Dios ordenó a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Antes de la destrucción de Sodoma, los ángeles llevaron a Lot el mensaje: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot escuchó el aviso y también se salvó. Así también ahora se nos anuncia acerca de la segunda venida de Cristo y la destrucción que caerá sobre el mundo, y todos los que escuchen la advertencia serán salvados. Los justos, al contemplar a Cristo en su venida, exclamarán: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Cuando nosotros mismos, ¿sí?, los que queremos seguir a Dios, estemos envueltos en una destrucción generalizada, cuando la tierra parezca que está a punto de explotar y veamos esa nube bajando, lo que vamos a estar viendo no es a un Dios que viene a castigar a los impíos, sino es un Dios que viene a salvar a los suyos, dejando que cada uno de los que no quisieron entrar al arca sean destruidos juntos con la tierra, que reciban lo que ellos sembraron. No sé a ustedes, pero a mí esta nueva forma de ver la segunda venida es algo que me llena de emoción, me llena de felicidad, porque me muestra a Dios de una forma completamente diferente al que la conocía.